¿Crees en lo imposible? El general Matthews, un veterano de guerra, no creía. Para él, el distintivo en el uniforme de Luna, que marcaba un disparo a 3.200 metros, era una broma. Lo que él no sabía es que la historia detrás de ese distintivo es tan increíble que la única manera de entenderla es viéndola con los propios ojos. Antes de comenzar, inscríbete ahora para más historias que muestran la verdadera fuerza de un héroe. El sol de la mañana ya castigaba el asfalto del campo Liberty, y la rutina de mantenimiento de armamentos se desarrollaba con la previsibilidad de un reloj. En medio del polvo y el olor a aceite, el general William Matthews realizaba su inspección diaria, sus ojos de águila recorriendo la instalación. Observaba la dedicación de cada soldado, el cuidado meticuloso de las piezas, la disciplina que mantenía la maquinaria militar en funcionamiento. Sin embargo, su atención fue capturada por una figura en particular. En un rincón apartado, una soldada cuidaba su arma con una precisión casi obsesiva. Era la sargento mayor Luna Ghost Valdez, una leyenda silenciosa en el ejército, famosa por sus habilidades en disparos de larga distancia, aunque Matthews las consideraba solo rumores. Su postura, sin embargo, era la de alguien que trataba la tarea no como una obligación, sino como un ritual sagrado. Matthews se acercó lentamente, observando a la soldada desde lejos. El arma, una Barrett M82A1, parecía una extensión de su cuerpo. Luna se movía con una fluidez impresionante, sus dedos habilidosos ajustando tornillos diminutos con una delicadeza que contrastaba con el tamaño y la brutalidad del arma. El general, que ya había supervisado a miles de soldados, nunca había visto una conexión tan íntima entre un tirador y su herramienta. Era algo único, que despertaba en él una mezcla de curiosidad y escepticismo. Quería saber qué la convertía en una leyenda. ¿Era solo un rumor o había algo más detrás de esa calma y esa mirada enfocada? Fue en ese momento cuando la mirada de Matthews se desvió de la soldada y se fijó en un pequeño distintivo en su manga. Sin brillo, sin pompa, solo un pedazo de metal con una inscripción que hizo que la sangre del general se helara. 3.200 metros. Disparo confirmado. El número parecía saltar del tejido, una afrenta a su inteligencia y a todo lo que sabía sobre balística. El récord mundial que él conocía estaba lejos de eso. Su mente militar, entrenada para analizar hechos y datos, gritaba que eso era imposible. Una farsa, un error grotesco. Pero lo que vio a continuación no era un error. Junto al distintivo, una mancha de sangre seca parecía contar una historia de dolor y sacrificio, algo que el general no podía ignorar. Se acercó, la curiosidad transformándose en una urgencia casi dolorosa. La voz de Matthews, normalmente imponente, salió casi como un susurro. «Sargento mayor», comenzó, y el sonido parecía romper el silencio pesado. Luna levantó la cabeza y en sus ojos el general no vio orgullo ni ostentación, solo una calma serena, como si el distintivo fuera tan insignificante como un grano de polvo. «¿Qué significa esta insignia?», preguntó, señalando la mancha de sangre. Luna miró hacia la manga y una leve, casi imperceptible sonrisa apareció en sus labios. Sabía que la incredulidad de él era inevitable. «Significa que usted está viendo el resultado de un disparo a 3.200 metros, general», respondió ella sin cambiar el tono de su voz. «Fue en una misión de rescate. La documentación está en los archivos». La simplicidad de la respuesta fue como un golpe en el estómago. El general sintió una ola de shock. No había forma de que eso fuera real. Estaba frente a una mujer que, con la calma de quien cuenta la hora, afirmaba haber hecho lo imposible. La historia que estaba a punto de escuchar era tan increíble que la única opción era seguir adelante y descubrir la verdad. La respuesta de Luna golpeó a Matthews
como un impacto inesperado. En su cabeza, una alarma ensordecedora sonó, mezclando escepticismo con una curiosidad abrumadora. Miró de nuevo el distintivo. La pequeña mancha de sangre seca parecía ahora una marca de un sacrificio. No era solo un número, era el testimonio de una historia que él no podía ni imaginar. El general, un hombre que se enorgullecía de su experiencia y conocimiento, de repente se sintió como un recluta perdido. ¿Cómo es posible?, balbuceó, su voz perdiendo la compostura. Luna no mostró sorpresa ante la reacción. Simplemente se levantó por completo, estirando las piernas y los brazos, como si el cuestionamiento de Matthews fuera parte de la rutina de su mantenimiento de armamento. Luna caminó tranquilamente hasta una caja de herramientas y sacó un pequeño cuaderno. Lo hojeó, deteniéndose en una página y extendiéndolo hacia Matthews. El general vaciló un segundo, pero tomó el cuaderno y comenzó a leer. Lo que estaba escrito no eran notas de un diario, sino cálculos balísticos complejos, fórmulas de física y anotaciones sobre las condiciones atmosféricas. Luna, por su parte, explicó que la precisión para un disparo a 3.200 metros no dependía solo de la habilidad del tirador, sino de la capacidad para calcular la densidad del aire, la rotación de la tierra y la caída de la bala. El viento es el mayor obstáculo, explicó, pero con la tecnología adecuada y el cálculo preciso, el viento puede convertirse en un aliado. La calma de Luna al describir estos conceptos complicados, como si estuviera hablando de algo trivial, dejó a Matthews en shock. Él, que había estudiado balística durante años, se sentía como un principiante frente a un maestro. Lo que ocurrió a continuación no fue una conversación, sino una revelación. Luna, con la serenidad de un profesor, explicó los detalles de su entrenamiento. Habló sobre campos de entrenamiento secretos, donde la gravedad, la densidad del aire y la rotación de la Tierra eran variables a dominar. Matthews escuchaba, boquiabierto, mientras ella describía cómo pasaba horas, días, semanas, en simulaciones complejas, donde la precisión de un disparo no se medía en centímetros, sino en fracciones de milímetro. Con cada palabra, el muro de escepticismo del general comenzaba a derrumbarse, dando paso a una admiración atónita. Se dio cuenta de que Luna no era solo una tiradora de élite, era una científica, una artista, que había transformado la balística en una forma de arte mortal. La historia de Luna, sin ningún rastro de ostentación, era un relato de superación y dedicación. Ella contó sobre las misiones en las que su habilidad fue la única esperanza, una operación de rescate donde la vida de los rehenes dependía de un único disparo, a más de 3.000 metros de distancia, a través de una tormenta de arena. Otra, en la que tuvo que eliminar un objetivo en un lugar de difícil acceso, donde la única ruta de escape era un desfiladero. Con cada detalle, Matthews veía a la soldada no solo como una profesional, sino como una heroína anónima que había salvado vidas y cambiado el curso de misiones con su capacidad única. La farsa que pensaba haber descubierto resultó ser una verdad asombrosa. Matthews no podía apartar la mirada de Luna. La soldada, que hasta ese momento era una figura casi invisible en el vasto campo militar, ahora se erguía ante él como un monumento a la capacidad humana. Finalmente entendió por qué su nombre era susurrado con reverencia en los pasillos y comedores. No era una leyenda, era la pura y dura realidad de una habilidad que desafiaba los límites de lo que él consideraba posible. Necesitaba más, necesitaba ver con sus propios ojos. «Necesito ver», dijo Matthews, su voz ahora cargada de una intensidad palpable. «Necesito entender cómo alguien puede hacer un disparo a 3.200 metros». Luna asintió, la misma calma inquebrantable en su mirada. «Con su permiso, general»,
Podemos simular algo aquí. ¿Simular?, repitió Matthews, frunciendo el ceño. Sabía que las instalaciones del campo Liberty no tenían un alcance de 3.200 metros. ¿Cuál sería la distancia? Luna pensó por un momento. Podemos usar el campo de entrenamiento Alpha. Tiene un alcance de 1.200 metros. El general vaciló. 1.200 metros aún era una distancia impresionante, mucho más allá del alcance de la mayoría de los tiradores. Pero no eran 3.200. ¿Y cómo me mostrará esto la diferencia?, cuestionó. Fue entonces cuando Luna pronunció una frase que resonaría en la mente de Matthews por mucho tiempo. General, la física es la misma, solo cambia la magnitud. Lo que verá a 1.200 metros será una fracción de lo que sucede a 3.200, pero el principio, la precisión, eso será innegable. La confianza en su voz era absoluta. Matthews no pudo rechazarlo. Necesitaba ver esa fracción de lo imposible. Matthews y Luna se dirigieron al campo de entrenamiento Alpha, una vasta extensión de tierra árida y silenciosa. La soldada se posicionó. Su Barrett M82A1 parecía un depredador de metal, listo para atacar. El general, ansioso, fue a la torre de observación. Desde allí podía ver el objetivo a 1.200 metros, una pequeña placa de metal. Parecía un punto minúsculo en el horizonte, casi invisible a simple vista. Matthews, con los binoculares en la mano, observaba cada movimiento de Luna, pero lo que veía no era lo que esperaba. Ella no parecía nerviosa, ni siquiera concentrada. Era como si la soldada estuviera en otro lugar, en un estado de meditación. Luna, en su universo particular, ignoraba al general y al mundo a su alrededor. Se concentraba en las variables invisibles. El viento, que para Matthews parecía una suave brisa, era para ella una corriente de aire compleja, con múltiples direcciones y velocidades. Medía la temperatura, la humedad, la presión barométrica. Sus dedos habilidosos ajustaban la mira de la Barrett, no solo para la distancia, sino para compensar la rotación de la Tierra y la caída de la bala. Sentía la gravedad, la atracción del planeta, la resistencia del aire. Con cada ajuste, susurraba una fórmula, un cálculo que el general no podría entender. Lo que él veía como un ritual, para ella era una danza perfecta entre la mente, el arma y el mundo. De repente, Luna dejó de moverse. No dijo nada. Solo inclinó la cabeza, como si estuviera escuchando algo que Matthews no podía. La respiración de la soldada se hizo lenta y controlada, su pecho subiendo y bajando con un ritmo preciso, una meditación en medio del caos. Vio cómo sus ojos se cerraban por un instante y luego se abrían, enfocados e intensos. Para el general, el mundo parecía haberse detenido. Solo el viento, la Barrett y Luna existían en ese momento. Él contuvo el aliento, sintiendo la tensión en el aire. El sonido del viento, que antes solo era un ruido, ahora parecía un tambor que latía en su pecho, y fue entonces cuando Luna disparó. El sonido del disparo de la Barrett M82A1 fue como un trueno, rompiendo el silencio. Matthews, en un movimiento instintivo, llevó los binoculares a los ojos, buscando el objetivo. Esperaba una desviación, un pequeño error, cualquier cosa que pudiera darle sentido a lo que estaba viviendo. Pero no hubo error. El punto de metal a 1.200 metros vibró y una pequeña nube de polvo se formó en el centro de la placa. Un disparo perfecto. Matthews sintió un escalofrío en su columna. Estaba ante algo que desafiaba la lógica y la ciencia, algo que nunca imaginó que fuera posible. Pero lo que más lo intrigó fue la mirada de Luna. Ella no parecía ni un poco impresionada. Esto es solo el comienzo, pensó. Matthews bajó los binoculares, la mente en total estado de shock. Lo que había visto no era solo un disparo, era la confirmación de que todo lo que pensaba saber sobre la guerra, la balística y la capacidad humana estaba equivocado.
El objetivo, a 1200 metros, era solo una formalidad. El verdadero objetivo era su propia incredulidad. Sintió una ola de humildad invadir su pecho. La arrogancia que lo llevó a dudar de Luna se deshizo como arena entre los dedos. La soldada, con su calma imperturbable, había hecho que lo imposible pareciera fácil, rutinario. Se sentía como un alumno ante un maestro, y la lección que acababa de aprender era más valiosa que todas sus condecoraciones. Descendió de la torre, la curiosidad ahora transformada en una profunda admiración. Matthews se acercó a Luna, que ya estaba desmontando la Barrett, su rutina diaria de mantenimiento regresando. No sabía qué decir. Las palabras parecían inadecuadas. Fue impresionante, dijo finalmente. Luna levantó los ojos, un destello de satisfacción cruzando su mirada. Fue solo una demostración, general, respondió. A una distancia mayor, el viento, la rotación de la tierra y la caída de la bala se vuelven más agresivos. Exigen más cálculo, más paciencia. El general asintió, aún procesando. Lo que vi fue una fracción de lo que eres capaz de hacer, dijo, la voz llena de un nuevo respeto. Necesito entender cómo esto es posible. El general llevó a Luna a su oficina, un ambiente donde la historia y el futuro del ejército se encontraban en mapas, medallas e informes. Se sentó detrás de su escritorio y Luna frente a él. El silencio de la sala era pesado, lleno por la revelación de la soldada y la incredulidad de Matthews. Abrió la computadora, accedió a los archivos y buscó el historial militar de Luna Ghost Valdez. Lo que encontró no fue un currículum común. Era una tapicería de entrenamientos y misiones que nunca había visto antes. Eran cursos de balística avanzada, entrenamientos en ambientes de riesgo extremo y calificaciones que iban mucho más allá de lo que él conocía. Se dio cuenta de que Luna no era solo una francotiradora, era una pieza de ajedrez en un juego que apenas podía comprender. Matthews, con el ratón en la mano, hizo clic en un archivo que describía la misión de 3200 metros. La descripción era breve, técnica y sin emoción, pero los detalles eran asombrosos. El objetivo era un criminal de guerra que mantenía rehenes en una montaña remota. Las fuerzas de élite no podían acercarse. La única opción era un disparo a larga distancia. El informe detallaba el viento, la humedad, la temperatura y la inclinación del terreno. Todos los datos que Luna había considerado, pero que para Matthews parecían una locura. La operación fue un éxito, con el objetivo neutralizado y los rehenes liberados. Pero lo que más lo sorprendió fue el nombre de Luna en el informe. Ella era la única responsable de la ejecución, una misión que parecía imposible para el mundo militar. Matthews sintió la garganta seca. La misión de 3200 metros, que parecía haber salido de un guión de cine, era un hecho real, documentado en los archivos militares más secretos. Luna no era solo una soldada, era un arma, un activo que el ejército usaba en situaciones donde el enfoque convencional no funcionaba. Miró a la soldada, que lo observaba con calma, y la percepción de su propio universo militar comenzó a desmoronarse. Pensó en cuántas veces había juzgado a un soldado por su apariencia, por su historial, sin nunca saber lo que realmente era capaz de hacer. La humildad que sintió en el campo de entrenamiento volvió, aún más fuerte. La arrogancia del pasado parecía ridícula. Luna explicó que fue reclutada para un programa de entrenamiento especializado durante su formación básica. Fue considerada una prodigio en la marcación de objetivos a larga distancia, una mente brillante capaz de realizar cálculos complejos en milésimas de segundo. Las misiones de rescate y eliminación de amenazas que el general vio en su historial eran solo algunos ejemplos de su trabajo. Ella había sido la solución para problemas estratégicos que otras fuerzas no podían resolver.
Era la prueba viva de que la capacidad humana, cuando se combina con la tecnología y el entrenamiento adecuados, puede superar cualquier barrera, cualquier límite. Matthews miró a Luna con una nueva comprensión, una admiración que nunca pensó que sentiría. Ya no veía solo a la soldada, sino a la pieza más valiosa que el ejército poseía y que probablemente nadie más conocía. Sintió un escalofrío. La soldada, con su presencia discreta y su voz tranquila, era un activo secreto, una leyenda viva que podría marcar la diferencia entre el fracaso y la victoria. La revelación fue un choque, una nueva forma de ver el mundo. Se dio cuenta de que las misiones de Luna no solo eran para el campo de batalla, sino para resolver problemas estratégicos, donde la fuerza bruta no era la solución. El general, en su viaje, comenzó a cuestionar todo lo que sabía sobre la guerra moderna. Se dio cuenta de que el enfoque convencional, que había seguido al pie de la letra durante décadas, podría estar obsoleto. La habilidad de Luna para realizar disparos imposibles era solo la punta del iceberg de un futuro donde la tecnología, el entrenamiento y la capacidad humana se mezclaban para crear algo completamente nuevo. La transformación de Matthews no fue solo sobre Luna, sino sobre su propia visión del mundo. Se dio cuenta de que la verdadera fuerza no estaba en los números, sino en la innovación, la precisión, la capacidad de hacer que lo imposible se convirtiera en realidad. Matthews, de vuelta en su escritorio, sabía que su percepción había cambiado para siempre. Comenzó a repensar sus prioridades, reorganizar misiones y reevaluar la utilidad de soldados como Luna. Lo que antes era una cuestión de fuerza bruta, ahora era una cuestión de precisión. Se preguntaba cuántas otras lunas existían, cuántas armas secretas tenía el ejército y que él nunca había notado. El despertar del general Matthews a una nueva comprensión de las capacidades militares fue un evento que lo afectó profundamente. Sabía que la historia de Luna era la prueba de que la habilidad humana, mejorada por la tecnología, podía lograr hazañas que jamás consideró posibles. Ese disparo, a 3.200 metros, era el punto de partida para una nueva era de la guerra moderna. Matthews, que antes se sentía un veterano experimentado, ahora se sentía como un principiante en un universo desconocido. Se dio cuenta de que la verdadera revolución militar no estaba en las máquinas, sino en los soldados que podían hacer que ellas hicieran lo imposible. La historia de Luna lo hizo ver el futuro del ejército. El general Matthews sabía que no podía quedarse solo con lo que había visto. Necesitaba más. Necesitaba una prueba, una demostración de lo que Luna era capaz de hacer. No por escepticismo, sino por una necesidad de validación. Necesitaba entender cómo el entrenamiento, la tecnología y la capacidad humana podían combinarse para hacer lo imposible realidad. Matthews sabía que, para cambiar la mente de otros oficiales, necesitaba más que palabras. Necesitaba una prueba irrefutable, algo que pudiera ser visto y testificado. Se levantó, miró a Luna, que seguía sentada en silencio. «Sargento mayor», dijo con voz llena de una nueva determinación, «necesito una demostración, no a 1.200 metros. Necesito una demostración a 3.200 metros. Necesito verlo con mis propios ojos». Luna asintió con la misma calma inquebrantable. «General, las instalaciones del campo Liberty no tienen alcance para eso». «Lo sé», respondió con una sonrisa débil, «pero el ejército tiene otros lugares. Voy a organizar todo. Solo necesito una cosa de usted, su palabra de que puede hacer lo que dice». Luna lo miró con un brillo en los ojos. «Sí, general». Luna no sabía que ese encuentro casual, esa inspección de rutina, cambiaría para siempre su vida y la visión del general. No sabía que la mancha de sangre en su manga, que trataba como una simple marca de una misión, era lo que la haría ser notada, valorada.
Luna, que siempre fue una leyenda silenciosa, estaba a punto de convertirse en una leyenda viva. Su historia, una saga de superación, talento e innovación, se expandiría, no como un rumor, sino como una verdad incuestionable. Matthews, por su parte, estaba a punto de entender que la guerra, el ejército, el mundo, eran mucho más complejos de lo que jamás pensó. La promesa de una demostración a 3.200 metros flotaba en el aire. La distancia parecía un abismo, una barrera infranqueable, pero para Luna era solo un desafío. Se preparó para el momento, con la misma calma de siempre, pero con una nueva certeza. Sabía que ese disparo, si tenía éxito, no sería solo una bala que encontraría su objetivo. Sería un disparo que cambiaría la forma en que el ejército veía el futuro, la guerra y la capacidad humana. La prueba de lo que ella era capaz sería la prueba de que la revolución militar no estaba en las máquinas, sino en las personas. Los días siguientes, la noticia de la demostración se esparció como fuego, no como un rumor, sino como una verdad que todos sabían, pero nadie se atrevía a decir en voz alta. El general, con un brillo en los ojos, trabajaba incansablemente para organizar todo. La logística era compleja. Necesitaban un campo de tiro que pudiera simular las condiciones del mundo real, con el viento, la elevación y las variables que Luna tanto valoraba. La anticipación era palpable. Cada soldado en el campo Liberty parecía saber que algo histórico estaba a punto de suceder. El día llegó. Luna estaba en el campo de tiro, a 3.200 metros del objetivo. No había audiencia, solo Matthews y su equipo. El silencio era profundo, solo roto por el sonido del viento. Luna se tumbó en el suelo, la Barrett M82A1 en sus manos. No se apresuró. Miró el objetivo, un pequeño punto a una distancia increíble. No vio el objetivo, vio los cálculos, el viento, la rotación de la Tierra. Se convirtió en la bala, la gravedad, la física. Por un momento, Matthews, a través de los binoculares, vio sus ojos. Eran ojos de un depredador, de un artista. Entonces, disparó. El sonido del disparo fue como un golpe que desgarró el silencio del desierto. Matthews observó, conteniendo la respiración, su corazón latiendo fuerte en el pecho. La bala, con una velocidad incomprensible, recorrió el espacio, luchando contra el viento y la gravedad. A 3.200 metros, la física conspiraba contra ella, pero Luna había conspirado de vuelta. Y entonces, el objetivo vibró. Un pequeño temblor, casi imperceptible. Fue un acierto perfecto. Ese disparo no solo fue la prueba de la habilidad de Luna, fue la prueba de que la humanidad, cuando se lleva al límite, puede superar cualquier cosa. Matthews permaneció en silencio, procesando la realidad que acababa de presenciar. Miró a Luna, que se levantó con la misma calma inquebrantable. No se dijo nada. El disparo había hablado por sí mismo. Se miraron, el general y la soldada, la distancia entre ellos no medida en metros, sino en una comprensión que trascendió la guerra, la ciencia y la propia realidad. Y la historia se detuvo allí, sin final, dejándolos a ellos y a todos los que escucharon sobre el hecho, reflexionando sobre lo que fue posible ese día. El silencio que siguió no era solo la ausencia de sonido, era un silencio pesado, cargado de una nueva comprensión. El viento parecía haber dejado de soplar. Matthews ya no podía mirar a Luna como una soldada común. Lo que había presenciado no solo fue una proeza militar, sino un momento de transformación. El disparo a 3.200 metros no era un número, era la prueba viva de que la capacidad humana, cuando se une a la obsesión, la ciencia y la tecnología, no tiene límites. El general sintió que la guerra moderna, para él, había cambiado de repente, en un abrir y cerrar de ojos, y estaba ante su futuro.
Luna, por su parte, no parecía notar la conmoción que había causado. Simplemente desmontó la Barrett, limpiándola con la misma calma de al principio del día. Para ella, solo era una misión cumplida. La admiración en la mirada de Matthews, la incredulidad en su voz, todo eso era irrelevante. Lo que importaba era la física, la precisión y el hecho de que la bala había acertado el objetivo. Su historia, que comenzó con una inspección de rutina, terminó en un momento de silencio, reflexión y una admiración mutua que ninguno de los dos olvidaría jamás. El camino de regreso al campamento se hizo en total silencio, pero no era un silencio incómodo. Era un silencio de comprensión mutua, respeto y un nuevo entendimiento que había nacido en el desierto. Matthews miraba por la ventana del jeep, el paisaje árido y monótono, pareciendo, ahora, un campo de posibilidades. Pensó en su carrera, en las misiones que había liderado, en las estrategias que había concebido. Todo parecía obsoleto. El mundo militar que conocía acababa de ser redefinido por una soldada silenciosa, con un talento casi imposible, y él, el general, se sentía un novato. Se dio cuenta de que su misión, a partir de ahora, no era solo comandar, sino aprender. Matthews, un hombre que siempre creyó en la fuerza del colectivo, en la estrategia y la planificación, estaba ante la prueba de que la verdadera revolución estaba en un talento individual, en la capacidad humana de superar límites. Lo que vio ese día, el disparo a 3.200 metros, no solo fue un logro, sino un parteaguas. Se preguntaba cuántas otras lunas existían, cuántas otras armas secretas tenía el ejército y qué harían a continuación. La historia de la soldada con la mira imposible, que comenzó como un rumor, se convirtió en una leyenda, una verdad que sacudió el mundo de todos los que escucharon sobre el hecho. Y de alguna manera, eso fue más impactante que cualquier final. La lección de Luna es que la verdadera fuerza está donde menos se espera. Si esta historia te hizo repensar los límites de lo que es posible, deja tu me gusta y comparte en los comentarios tu mayor lección. Y para seguir inspirándote con historias de superación, no olvides suscribirte al canal.